Bienvenidos al viaje a través del tiempo mientras nos adentramos en el intrincado y tumultuoso mundo encapsulado por la Primera Guerra Mundial. Esta guerra, también conocida como la Gran Guerra, fue un evento sin precedentes que provocó cambios significativos en el panorama sociopolítico global, y preparó el escenario para el resto del siglo XX. Prepárate a medida que desarrollamos la historia de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914, marcando la culminación de crecientes tensiones y conflictos entre las principales superpotencias de la época, las potencias aliadas, Francia, Rusia y Gran Bretaña, y las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Fue una guerra que no solo se limitó a los campos de batalla sino que tuvo un profundo impacto en todos los aspectos de la existencia humana. Una vez que comenzaron las hostilidades, el mundo se vio envuelto en una vorágine de destrucción y devastación sin precedentes. El uso de tecnología moderna, como ametralladoras, tanques, aviones y armas químicas, transformó la naturaleza de la guerra, y provocó asombrosas bajas humanas y daños colaterales. La escala y el alcance de la guerra fueron vastos, con frentes de combate establecidos en Europa, África, Medio Oriente y Asia. Millones de soldados y civiles sucumbieron a las duras realidades de la guerra de trincheras, el desgaste y las dificultades sin precedentes, lo que provocó una desilusión pública generalizada, y resentimiento hacia quienes estaban en el poder. Mientras el sangriento conflicto se prolongaba durante más de 4 años desgarradores, el mundo fue testigo del colapso de imperios centenarios y del nacimiento de nuevas naciones independientes. La guerra también proporcionó el catalizador para cambios sociopolíticos críticos, como el lanzamiento de campañas por el sufragio femenino, y el aumento de los movimientos por los derechos laborales en muchos países. En medio de este contexto, Estados Unidos inicialmente mantuvo una política de neutralidad, pero finalmente se convirtió en un factor decisivo en el resultado de la guerra al unirse a la causa aliada en 1917. La intervención de las fuerzas estadounidenses proporcionó nuevas tropas, recursos y moral, inclinando significativamente la balanza a favor de los aliados. La guerra finalmente llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918, con la firma del armisticio, que supuso la victoria de los aliados y la derrota de las potencias centrales. Este día, celebrado como Día del Armisticio o Día del Recuerdo en muchos países, simboliza el fin del brutal conflicto y la esperanza de un futuro pacífico. El costo humano de la guerra fue asombroso, aproximadamente 20 millones de personas perdieron la vida y 21 millones resultaron heridas. La carga financiera fue enorme, lo que provocó una profunda depresión económica y agitación política en el período de posguerra, preparando el escenario para la posterior calamidad global, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provocó un cambio sísmico en la dinámica del poder, la cultura y la sociedad globales. Las semillas de la guerra se sembraron a finales del siglo XIX en la compleja red de rivalidades coloniales, carreras armamentistas, alianzas militares y una escalada del fervor nacionalista que finalmente condujo al estallido de la guerra en 1914. Al contar la historia de la Primera Guerra Mundial, recordamos a quienes lucharon y perecieron, y honramos a los veteranos y sobrevivientes. Si bien observamos la evidencia física del legado de la guerra en monumentos, campos de batalla y museos, su verdadero recuerdo está en la determinación humana colectiva hacia la paz sostenida y la cooperación global. Más de un siglo después, las brasas de la influencia de la Gran Guerra aún arden en las relaciones internacionales, sirviendo como un recordatorio siempre presente del costo humano del conflicto. A partir de las ruinas de esta catástrofe global sin precedentes, el mundo redefinió sus prioridades y evolucionó progresivamente hacia un compromiso concertado con la paz, la estabilidad y el respeto mutuo. Los años de entreguerras reflejaron un periodo turbulento y de transición en el que el mundo luchó por reparar los daños sufridos por la guerra, sin lograr en gran medida impedir el surgimiento de crisis más graves. La Sociedad de Naciones, la primera organización internacional del mundo formada para prevenir la agresión y promover la paz, finalmente fracasó en su misión, lo que provocó el estallido de otro conflicto global. Este sombrío capítulo de la historia de la humanidad finalmente llegó a su fin con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las lecciones y experiencias de la Primera Guerra Mundial siguen moldeando nuestra comprensión del conflicto, la paz y el espíritu humano indomable que invariablemente busca esperanza y resurgimiento en medio de las tragedias más catastróficas. En el cálculo final, si bien la Primera Guerra Mundial sigue siendo un capítulo desgarrador en nuestra narrativa global, también encarna un emblema de nuestro pasado compartido, un faro de aprendizaje y un potente catalizador para lograr la paz. Nuestra responsabilidad compartida es mantener viva su memoria para que las generaciones futuras sigan aprendiendo, recordando y luchando por un mundo donde esa catástrofe sea inconcebible.